Bueno, muy buenas tardes a todos los presentes. Muchas gracias por haber asistido de forma virtual a estas charlas. Entonces, como ya se presentó, les voy a hablar sobre hemorragia subaracnoidea espontánea. Empecemos con datos epidemiológicos acerca de la enfermedad cerebrovascular. Cuando un paciente llega a un servicio de urgencias con signos de SB, lo más frecuente es ver que sea de eventos tipo isquémico. Un 15% van a ser los hemorrágicos y de esos 5 corresponden a hemorragia subaracnoidea. Entonces, por definición, la hemorragia subaracnoidea es la presencia de sangrado en el espacio subaracnoideo donde normalmente está ocupado por líquido cefalorraquídeo. Y ese sangrado puede ser de forma primaria, ¿sí? Por una ruptura espontánea de un vaso, o puede ser secundario dado a traumas. La causa más frecuente de hemorragia subaracnoidea en el mundo es el trauma, pero entre las causas espontáneas, la ruptura de aneurismas es lo que se lleva el grueso de la etiología. 10% pueden ser hemorragias perimesencefálicas idiopáticas y un 5% otras causas. ¿Por qué es importante hablar de esto? Miren, en Estados Unidos se diagnostican alrededor de 30.000 episodios por año, ¿sí? La prevalencia de aneurismas en la población puede ser de 2 a 4%, depende de la población que estemos hablando. Finlandia, Japón, Corea del Norte tienen prevalencias un poco mayores, y esos aneurismas pueden tener una incidencia de ruptura de 2 a 20 por 100.000 personas año. La hemorragia subaracnoidea tiene un pico de presentación alrededor de la sexta década de la vida, y lo importante es esto, ¿verdad? Casi del 30 al 50% de los pacientes van a fallecer por esta enfermedad. 25 de ellos mueren incluso antes de llegar al servicio de urgencias y de recibir una atención médica oportuna. Y de los que viven, casi la mitad van a quedar con alguna alteración o déficit neurológico. Hay ciertos factores asociados a la presencia de hemorragia subaracnoidea, hay unos que son modificables, otros que no. Dentro de los modificables se ha descrito la hipertensión, el alcoholismo, el uso de tabaco, la diabetes, aterosclerosis, el uso de simpaticomiméticos. Dentro de los no modificables se ha descrito tener familiares en primer grado que tengan hemorragia subaracnoidea, una historia personal ya de hemorragia subaracnoidea, enfermedades del colágeno como Marfan, enfermedad poliquística renal, neurofibromatosis, tener ascendencia japonesa o finlandés, como le digo, da un riesgo mayor que ser afro o hispano, y contar con un aneurisma intracerebral mayor de 7 milímetros obviamente nos aumenta el riesgo de tener un sangrado de este tipo. Entonces, cuando se rompe un aneurisma, menos del 5% de los pacientes debutan con hematomas subdurales. Un 30% pueden cursar con hematomas intracerebrales. La mayoría, más del 99%, van a tener sangrado en el espacio subaracnoideo, y hasta la mitad pueden debutar con hematomas o sangrado dentro de los ventrículos. Entonces, ¿con qué manifestaciones clínicas llega este paciente al servicio de urgencias? ¿Cómo debemos hacer el enfoque? La mayoría de ellos describen una cefalea que inicia de forma súbita y es de alta intensidad. La mayoría de los pacientes lo describen como el peor dolor de cabeza de la vida. Y es un dolor de cabeza que alcanza su máxima intensidad en un minuto. 40% de esas cefaleas, inclusive de los pacientes que debutan con este tipo de cefaleas, puede ser el único síntoma, ¿sí? Entonces tenemos que estar muy alertas a esto que expresan los pacientes. 1 de cada 100 cefaleas que llegan a un servicio de urgencias corresponden a una hemorragia subaracnoidea. Y dentro de la anamnesis es importante indagar sobre cefaleas centinelas. Son dolores de cabeza que pueden dar días previos, inclusive semanas, al evento agudo, ¿sí? Eso puede estar presente hasta en el 40% de los pacientes. ¿Y por qué es importante indagar sobre esto? Porque se asocia con resangrados y se asocia o nos da un riesgo en qué momento el paciente está de vasoespasmo, por ejemplo. Además de la cefalea intensa, hay otros síntomas asociados. El paciente se puede quejar de cervicacia, náusea o vómito en la mitad de ellos, focalización neurológica que puede ir alteración de pares craneales, paresias, plejías, ¿sí? Afasias. El paciente puede tener síncope, alteraciones visuales, alteración del estado de conciencia que pueden ser desde somnolencia hasta un estado de coma, y 1 de cada 14 pacientes pueden debutar con convulsiones. Entonces, es de vital importancia realizar un diagnóstico adecuado, ¿sí? Fallas en el diagnóstico de una hemorragia subaracnoidea se asocia con mayor secuela y muerte, ¿sí? De hecho, en Estados Unidos el error en diagnosticar este tipo de pacientes es una importante causa de acciones médico-legales.
Entonces el médico de urgencias debe estar entrenado y preparado para poder identificar ese paciente que nos consulta con una cefalea con banderas rojas, para poderle proporcionar un enfoque diagnóstico y terapéutico adecuado. Miren este dato tan interesante. Hamann en el 2004 publica que el 12% de los pacientes con hemorragia subaracnoidea y una cefalea súbita son diagnosticados como cefalea tensional. Entonces, ojo con esto. Miren que fallas en el diagnóstico se asocia con secuelas y muerte. Pero entonces el médico de urgencia se puede valer de otros elementos, además de la anamnesis, para poder identificar ese tipo de pacientes que están a riesgo. Entonces, 35% pueden debutar con meningismo adicional, rigidez de nuca, signo de Kerner, Brusinski. Varios de ellos van a tener signos de focalización neurológica, como les digo, puede ir desde alteración en nervios craneales, paresias, plejías, afasias. 60 pueden debutar con alteración del estado de conciencia. Importante, todo paciente que llegue al servicio de urgencias con cefalea, hay que hacer un fondo de ojo, ¿sí? En el contexto de hemorragia subaracnoidea, lo que queremos buscar es esto, presencia de sangrados preretinianos, es decir, a nivel del humor vítreo. Eso es conocido como el síndrome de Terson y puede estar presente hasta en el 40% de ellos. De hecho, hay ciertos hallazgos al examen neurológico que nos permiten identificar incluso dónde puede estar localizado el aneurisma que se rompió. Pacientes que debutan con un tercer par craneal, es usual ver aneurismas de comunicante posterior. Pacientes con un compromiso del cesto, es usual ver aneurismas a nivel de pica. Pacientes que debuten con paresia de miembros inferiores y abulia, es usual ver aneurismas rotos de comunicante anterior, o pacientes que debuten con hemiparesia, afasia, alteraciones visoespaciales, es usual ver aneurismas de cerebral media rotos. Bueno, una vez tenemos al paciente ya identificado, una historia clínica adecuada, es importante aplicar ciertas escalas clínicas y si tenemos la imagen, de una vez aplicar las escalas radiológicas. Dentro de las más utilizadas tenemos la de la Federación Mundial de Neurocirujanos, es una escala que tiene un puntaje de 1 a 5, 1 lo más leve, 5 el puntaje más severo, y tiene en cuenta el puntaje en el Glasgow, la presencia o no de déficit neurológico, pero la importancia de esto radica es aquí, en que estas escalas me predicen mortalidad. Entonces uno puede darle datos claros a la familia sobre cuál puede ser el pronóstico de este paciente y para los médicos tratantes nos ayuda a orientar qué pacientes podemos avanzar en terapias intervencionistas y cuáles dejarlos y determinar qué evolución van a tomar. Otra de las escalas es la Honey-Hess, es una escala también clínica. Su puntaje va de 1 a 5, 1 lo más leve, 5 lo peor. Tiene en cuenta varios hallazgos al examen físico. Estas escalas es bueno tenerlas ahí en el bolsillo, en la tablet, para estarlas revisando. Y la importancia de esta escala es esto, me predice también mortalidad. Si ya tenemos la imagen, ¿sí? Dentro de las escalas imagenológicas más utilizadas está esta, la de Fisher modificado. Es una escala que se gradúa de 0 a 4 según los hallazgos que tengamos. Entonces, un paciente que debute con clínica de hemorragia subaracnoidea y una tomografía sin presencia de sangrados normal, lo colocamos o lo catalogamos como una Fisher modificado de 0. Un paciente que tenga imágenes como esta, ¿sí? Un sangrado mínimo, ¿sí? Sin presencia de hemorragia dentro de los ventrículos, es un paciente con una hemorragia subaracnoidea grado 1. Un grado 2 ya es un paciente que tiene hemorragia mínima, pero además tiene sangrado dentro de los ventrículos. Un paciente con un grado 3 ya es un paciente que tiene un sangrado más difuso, más grueso, pero los ventrículos están libres de sangrado. Y un grado 4 ya es un paciente con una hemorragia subaracnoidea gruesa y también sangrado dentro del espacio ventricular. ¿Cuál es la importancia de esta escala? Miren, que a mayor puntaje, mayor riesgo de vasoespasmo. Y como todos sabemos, vasoespasmo se asocia con isquemia y peores resultados, incluso mortalidad. Bueno, el diagnóstico, ya inclusive hemos avanzado en esto, se basa en estos 4 pilares. Ya hablamos de la historia clínica, ya tenemos manifestaciones clínicas que buscar. Pasemos a la neuroimagen y cuando está indicada una punción lumbar. Entonces, cuando un paciente llega al servicio de urgencias con signos de una enfermedad cerebrovascular, el examen de elección es una tomografía de cerebro simple. ¿Por qué? De entrada me descarta qué pacientes puedan estar cursando con un evento isquémico o un evento hemorrágico. Es un examen que tenemos disponible en la mayoría de las instituciones, es económico y es de rápida realización. Entonces, la tomografía simple de cráneo es la piedra angular en nuestro diagnóstico y tiene muy buena sensibilidad, hasta el 98% de sensibilidad para el diagnóstico de una hemorragia subaracnoidea en las primeras 12 horas. Pero ¿qué pasa cuando esa tomografía es negativa y tenemos una clínica muy sugestiva de sangrado? Ahí es donde comenzamos a considerar una punción lumbar. ¿Qué me puede generar unos falsos negativos en el TAC para tenerlo en cuenta?
que el sangrado sea mínimo y los cortes no nos lo alcancen a detectar, que el paciente ya nos consulte varios días después de la hemorragia o que tenga un hematocrito extremadamente bajo. Por ejemplo, este es un paciente que nos consulta a nuestra institución, debutó con cefalea intensa, le tomamos esta tomografía al ingreso, evidencian ese sangrado masivo a nivel de las cisternas, los ventrículos están libres. Esto es un paciente con una hemorragia senoidea Fischer 3 modificado. Miren este otro, también cefalea intensa, sangrado a nivel de las cisternas, pero también a nivel ventricular. Es evidente que ya tiene algo de dilatación de los ventrículos con edema trasependimario. Este paciente se clasificó como un Fischer modificado de 4 con una hidrocefalia aguda. Bueno, entonces pasemos a la punción lumbar. Como les digo, la punción lumbar tiene su indicación cuando tenemos una clínica muy sugestiva, pero el TAC de cerebro simple es normal. También tiene indicación luego de 5 a 7 días desde el inicio del cuadro, cuando ya el TAC pierde algo de sensibilidad. Y el objetivo de la punción lumbar es buscar productos de degradación sanguínea, tipo xantocromía, ¿sí? Mire que la xantocromía a las 12 horas del inicio de la clínica está presente en todos los pacientes, ¿sí? Y desaparece casi a las 2 semanas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esa punción lumbar? Lo que se aconseja es hacer la prueba de los 4 tubos, tomamos líquido cefalorraquídeo del 1 al 4 y tratamos de identificar esto, ¿sí? Una coloración ámbar o amarilla, eso es lo que denominamos xantocromía. Aquí lo comparo con el líquido cefalorraquídeo normal. Cuando un paciente tiene una hemorragia subarachnoidea, vemos con los 4 tubos vamos a tener esta coloración. Eso nos ayuda a diferenciar de punciones lumbares traumáticas, donde los primeros tubos van a tener una coloración mayor contenido de sangre, y los tubos finales van a tener un contenido de sangre menor. Obviamente, si en nuestra institución contamos con espectrofotometría, es mucho más sensible que la detección de la xantocromía de forma visual. Entonces, ese paciente que nos consultó con una clínica muy sugestiva, pero el TAC fue negativo, y le hacemos una PL y la punción lumbar nos aumenta la sospecha diagnóstica, el paso a seguir es hacer un estudio vascular. Eso puede ser un angiotac cerebral o puede ser una arteriografía. Entonces, el angiotac cerebral es un muy buen estudio, la verdad, nos detecta neurismas de hasta de 4 milímetros. Miren aquí que en algunos equipos podemos hacer reconstrucción 3D y podemos identificar aneurismos como este a nivel de la cerebral media. Tiene una sensibilidad elevada, 90-97%, una especificidad también muy buena. El problema está en aneurismas muy pequeños, ¿sí? Menores de 4 milímetros, ya es difícil verlos por este medio, o aneurismas que estén trombosados. Segundo estudio de la arteriografía, la verdad sigue siendo el gol estándar para definir el sitio exacto de aneurisma y el punto donde este sangró. Algunos de los equipos que tenemos en las instituciones ya nos permiten hacer reconstrucciones 3D, son muy buenos, la verdad. Nos da la morfología del aneurisma, y además de la morfología, uno con este estudio puede determinar de qué forma uno lo piensa tratar, ¿sí? Si de forma endovascular o de forma microquirúrgica. Es un estudio invasivo, costoso, consume algo de tiempo y no está exento de riesgos. En algunos pacientes la arteriografía también puede ser negativa. Eso puede suceder en el 15% de ellos. Si es negativo, la sugerencia es repetir el estudio 2 a 3 semanas, ¿sí? ¿Nos podemos quedar tranquilos con la arteriografía negativa? Probablemente sí. La probabilidad de que un paciente me resangre con una arteriografía negativa es baja, pero igual tenemos que estar alertas. Algunos se preguntarán el papel de la resonancia cerebral. Bueno, la resonancia cerebral sabemos que no está en todas las instituciones, es un examen que es más costoso, requiere más tiempo, y en algunos pacientes con alteración del estado de conciencia podemos necesitar incluso anestesiólogo. Pero la resonancia tiene sus indicaciones, nos permite evidenciar lesiones vasculares que son angiográficamente ocultas, por ejemplo como los cavernomas. Podemos identificar malformaciones arteriovenosas o tumores que han sangrado y generan sangrado subarachnoideo, eso es raro. La sensibilidad de la resonancia aumenta con el paso del tiempo, o sea que ese paciente que nos consulta de forma crónica es un examen adecuado poderlo elegir. De hecho, como le digo, es más sensible que el TAC en etapas crónicas. La sensibilidad es muy similar al TAC en los primeros 2 días, pero es mucho mayor en etapas agudas o en etapas crónicas. De hecho, la AJA dice que es razonable en pacientes en los cuales la tomografía fue negativa. Pero si la resonancia es negativa y la clínica es muy sugestiva de hemorragia senoidea, eso no me elimina la necesidad de hacer una punción lumbar. Entonces aquí les traigo un algoritmo diagnóstico para recordar cómo podemos orientar a este paciente que nos llega al servicio de urgencias con hemorragia subarachnoidea. Entonces, tenemos un paciente con clínica típica, cefalea intensa, náusea, vómito, meningismo, alteración del estado de conciencia, o una clínica no tan
típica pero sugestiva. Entonces, el examen de entrada es hacer una tomografía de cerebro simple. Si esa tomografía nos evidencia la hemorragia subaracnoidea, el paso a seguir es hacer el estudio vascular para tratar de identificar el sitio de sangrado. Entonces, el estudio recomendado es un angiotac o una arteriografía. Si estos estudios me encuentran el aneurisma, el paciente debe ser prontamente tratado. Si estos estudios salen negativos, o sea, normales, la sugerencia es repetirlos a las 2 o 3 semanas. Si a las 2 o 3 semanas vemos el aneurisma, lo tratamos. Si no evidenciamos ninguna lesión vascular, hagamos otras imágenes, busquemos otro diagnóstico. Vamos para la otra rama. Si ese TAC simple de cerebro no nos evidencia el sangrado a nivel subaracnoideo, pero tenemos una clínica muy sugestiva, ¿sí?, o típica, la opción es hacer la punción lumbar. Tenemos 3 ramas. Que la punción lumbar no salga normal. Entonces, si no sale normal, definitivamente vamos buscando otro diagnóstico. Puede ser que la punción lumbar nos sugiera el diagnóstico, ¿sí?, nos genere dudas. En esos casos donde la punción lumbar es dudosa, la xantocromía es dudosa, procedemos con el estudio vascular, hay que salir de la duda. Entonces la opción es el angiotac o arteriografía y procedemos según hallazgos. Y está la opción donde la punción lumbar definitivamente es inequívoca, hay presencia de xantocromía. En estos casos igual tenemos que hacer el estudio vascular y proceder según hallazgos. ¿Cómo vamos a enfocar el tratamiento desde el servicio de urgencias de estos pacientes? Entonces, tenemos 3 metas claras. 1, lograr ciertas medidas para prevenir el resangrado, otras para prevenir el vasoespasmo y tratar las complicaciones si las identificamos de forma temprana. Entonces, todo paciente que nos consulta un servicio de urgencia, un servicio primario, debemos estabilizarlo, el ABC que todos conocemos. Si este paciente está en un pueblo muy lejano, obviamente estabilizarlo, pero debe ser remitido a una institución que cuente con cuidados intensivos, especialmente neurocríticos. ¿Sí? Esto ha demostrado que disminuye la mortalidad. E idealmente instituciones que manejen alto volumen en el año de hemorragia subaracnoidea. El paciente debe estar en un ambiente tranquilo y limitarle todos los estímulos dolorosos, ¿sí? Inclusive algunos pacientes van a requerir sedación y cuando los sangrados son muy masivos, no está mal colocarle, por ejemplo, una dosis única de esteroides. Esto disminuye esa irritación meningia y les mejora mucho el dolor. Dejar medicamentos de entrada para que el paciente no haga maniobras de Valsalva, laxantes están indicados y obviamente la protección gástrica. Corregir todos los factores asociados a peor pronóstico, esto lo podemos también hacer en el servicio de urgencias, alteraciones en la glicemia o alteraciones en la temperatura, podemos iniciar ese manejo. En cuanto a la profilaxis, estos pacientes van a tener un tiempo prolongado en reposo en las unidades de cuidados intensivos, entonces debemos iniciar de entrada este manejo. Si el aneurisma no está aislado aún, se recomienda dispositivos de compresión intermitente y en los casos donde ya tengamos aislamiento del aneurisma, 24 horas después de podemos iniciar heparina con tranquilidad. El nimodipino es un medicamento importantísimo en esta patología, ¿sí? Es un medicamento que lo podemos iniciar en el servicio de urgencia el primer día que el paciente llega, eso es lo ideal, y ahorita les voy a nombrar cositas adicionales porque este medicamento requiere una diapositiva adicional. Bueno, muchos de estos pacientes van a llegar con problemas en el estado de conciencia, Glasgows menores o iguales a 8. Recordar que la hemorragia subaracnoidea genera una descarga adrenérgica masiva. Esos pacientes van a debutar posiblemente también con infartos cardíacos, edema de pulmón de tipo neurogénico y van a necesitar asegurarle la vía aérea. Entonces, como sugerencias, hay ciertos inductores que podemos utilizar dependiendo del estado hemodinámico del paciente. Si el paciente está hipotenso, podemos usar ketamina. Si el paciente está hipertenso, la sugerencia es fentanil, propofol, etomidato. Y en pacientes normotensos, etomidato es una buena opción. Los relajantes musculares, como la acetilcolina, nos mejora las condiciones para poder intubar a estos pacientes. Es el medicamento de elección, dado que tiene un inicio rápido, una corta vida media. Se han descrito que aumenta de forma transitoria la presión intracraniana, pero esto no ha impactado en mortalidad o en los resultados neurológicos. En cuanto a manejo de complicaciones, el resangrado es lo más temido, ¿sí? Son las principales complicaciones que podemos prevenir. Mire que aumenta las secuelas y la mortalidad en un 50%. La mayoría de ellos, 23, van a debutar con resangrado en las primeras 72 horas y de estos el 50 al 90 ocurre en las primeras 6. Hay ciertos factores de riesgo asociados con resangrado, pobre estado neurológico en el momento del ingreso, un tamaño de aneurisma grande o gigante, retrasos en los manejos del aislamiento del aneurisma, ancianos,
pacientes hipertensos con cifras de tensión arterial mayores a 160 o el uso de antiagregantes anticoagulantes nos aumentan el riesgo de resangrado. ¿Qué podemos hacer nosotros desde el servicio de urgencias? El paciente debe estar en reposo, obviamente una analgesia adecuada, sedarlo si el paciente está agitado, el uso de antieméticos, todo lo que nos ayude a disminuir que el paciente tenga maniobras de valsalva. Les pongo llamativo el manejo de la presión arterial, ¿sí? Las guías recomiendan hoy en día que la meta de tensión arterial de estos pacientes es 160. Todo paciente que llegue con cifras de tensión arterial superiores a esto, es recomendable iniciar antihipertensivos de forma endovenosa, ¿sí? Antihipertensivos que sean de fácil titulación, como la betalol, nicardipina, los cuales nos permiten una reducción gradual de estas cifras. Hay otras medidas, ¿sí? para prevenir el resangrado que podemos usar de entrada y son los antifibrinolíticos. Hay estudios que demuestran que reducen el riesgo de resangrado. De hecho, la AJA lo recomienda cuando nosotros vemos que el manejo definitivo del aneurisma se nos va a retrasar más de 72 horas desde el inicio de los síntomas. Los medicamentos utilizados o que ellos recomiendan es el ácido tranexámico y aminocapróico. No se recomienda el uso de forma tardía, es decir, más allá de 48 horas, o sea, más allá de 48 horas desde el inicio de los síntomas o 3 días. Eso expone al paciente a efectos adversos como fenómenos isquémicos o tromboembólicos. Entonces, en ese paciente que vemos que la terapia definitiva del aneurisma se va a prolongar, es recomendable iniciar el ácido tranexámico a dosis de 1 gramo de entrada y lo continuamos 1 gramo cada 6 horas, que no exceda más allá de 3 días. La trombofilaxis, ya hablamos algo de ello, compresión neumática si el aneurisma no está aislado. Si ya tenemos el aneurisma aislado, podemos usar heparinas. Y algo importante sobre la anticoagulación, todo paciente que llegue con estos medicamentos hay que revertirles, ya sea con vitamina K, plasma fresco congelado, complejo protombínico y suspender estos medicamentos, dado que se asocian con resangrado. Convulsiones. En promedio, 26% de los pacientes, como les digo, pueden debutar con convulsiones. En ese paciente que ya convulsionó, se sugiere el inicio del medicamento. Hay varias opciones, se puede usar fenitoína, se han hecho estudios también con levetiracetam. Algunos estudios no recomiendan fenitoína, se ha asociado con eventos desfavorables a largo plazo. Si tenemos la opción del levetiracetam es una buena opción, pero si no, pues toca fenitoína, ¿sí? Anticonvulsivantes de forma profiláctica no ha demostrado que disminuya el riesgo de convulsiones a largo plazo, pero tenemos que tener en mente que hay ciertos factores de riesgo que se asocian con mayor presencia de convulsiones. Esto es, aneurismas rotos de cerebral media, presencia de coágulos densos, hematomas intraparenquimatosos, un paciente que resangre, escalas de severidad más altas, historia concomitante de infarto y hipertensión durante este mismo cuadro y pacientes tratados de forma microquirúrgica. La AJA, ¿qué dice con respecto a esto? Que uno puede utilizar anticonvulsivantes en el periodo hemorrágico inmediato, eso es los primeros 7 días del inicio de los síntomas, pero el uso a largo plazo de estos medicamentos no está recomendado, a menos de que tenga algunos de los factores de riesgo que les acabo de nombrar. La hidrocefalia es otra de las complicaciones tempranas que se pueden presentar. 20 a 30% de los pacientes con hemorragia sudoidea pueden debutar con ella. Lo bueno es que la mayoría son clínicamente no significativas, pero si tenemos un paciente con hemorragia sudoidea, alteración del estado de conciencia y una imagen como esta, ¿sí? Donde evidenciamos dilatación ventricular, edema transependimario, la sugerencia es llevarlo de forma urgente a la colocación de una ventriculostomía. Esto ha demostrado que hasta en el 86% de los pacientes nos mejora la condición clínica. De hecho, pacientes que llegan con puntajes en las escalas clínicas de severidad con puntajes altos, un IGES 4 o 5, después de llevarlos a ventriculostomías, esos puntajes pueden ser menores. Tiempos de intervención. Bueno, las guías, tanto americanas como europeas, recomiendan que el paciente debe ser llevado al aislamiento del aneurisma lo más pronto posible, ¿sí? Eso puede ser de forma microquirúrgica, puede ser de forma endovascular. ¿Cuál opción usar? Eso tiene muchas variables, la edad del paciente, la condición clínica, la localización del aneurisma, la morfología del mismo, las comorbilidades. Lo importante es que el paciente esté en una institución donde cuente con las dos opciones, ¿sí? y se le pueda brindar la más adecuada. Ya para ir terminando, algo de vasoespasmo.
como les digo, es una de las complicaciones más graves y la que más impacta en los desenlaces funcionales. Por lo general, los vasos expuestos en la sangre, en el espacio subaracnoideo, son los que van a sufrir este fenómeno y van a disminuir su flujo sanguíneo a nivel distal. El inicio del vasoespasmo típico arranca alrededor del tercer o cuarto día desde el inicio de los síntomas y tiene un pico entre los 6 y 10 días. Más allá de los 21 días, es muy raro que se presente vasoespasmo. Y hay ciertos factores de riesgo: el volumen del sangrado, la densidad y la presencia de sangre prolongada en el espacio subaracnoideo están asociados de forma positiva con esta alteración. Entonces, ¿cómo podemos identificar un paciente que me esté debutando con un vasoespasmo? Entonces, ese paciente que ya lo tenemos allí en vigilancia y de forma súbita o progresiva presenta un déficit neurológico nuevo, dado por una caída en 2 puntos en la escala de Glasgow o un déficit focal adicional que no tenía, ¿sí? Obviamente tenemos que descartar alteraciones metabólicas, fiebre, edema cerebral, hidrocefalia, pero esta siempre va a ser nuestra primera impresión diagnóstica. Hay algunos métodos que nos ayudan a vigilar si ese paciente nos puede entrar en vasoespasmo. Uno de esos es el Doppler transcraneano, es un examen sencillo, depende de la ventana ósea, es barato y lo que trata de determinar es las velocidades. Velocidades bajas se asocia con bajo riesgo de vasoespasmo, velocidades altas se asocia de forma positiva con vasoespasmo. Si el paciente entonces nos hace vasoespasmo, ¿cómo lo vamos a manejar? Bueno, aquí traigo lo que antes se hablaba de terapia triple H. Esto ya la verdad es historia de la medicina, pero lo traigo a colisión porque es usual ver colegas todavía hablando de esto. La terapia triple H consistía en hemodilución, someter al paciente a hipervolemia, a hipertensión, pero eso la verdad no ha mostrado beneficios claros en los estudios y sí aumenta los efectos adversos: edema de pulmón, falla cardíaca, falla respiratoria, disfunción renal. Entonces, de esto, la hemodilución y la hipervolemia no está recomendado para el manejo de vasoespasmo. ¿Cuál de las H sí funciona? La hipertensión. Inducir hipertensión moderada en pacientes neumovolémicos mejora la oxigenación, aumenta el flujo sanguíneo cerebral, por lo tanto es la H más importante dentro de esta terapia. ¿Cómo lo podemos hacer? Con inotrópicos, eso ya le compete al médico de la UCI, pero usualmente se usa dopamina, norepinefrina o epinefrina. ¿Cuánto tiempo? Hasta que el paciente revierta los síntomas, hasta que el paciente mejore su focalización. Si no mejora, entonces contamos con terapias invasivas como la angioplastia con balón. El objetivo es subir con un catéter hasta los vasos proximales, abrir el balón, romper esas fibras musculares y que nos aumente el flujo sanguíneo. Si el vasoespasmo es distal y balones, pues obviamente no van a llegar hasta la parte de la circulación distal del cerebro, entonces usamos la angioplastia química con medicamentos. Aquí en nuestra institución usamos con frecuencia el nimodipino, nos ha ido muy bien, pero hay serie de casos con otros medicamentos. Bueno, entonces, como les decía ahora, el nimodipino es el único medicamento que en esta patología tiene un nivel de evidencia 1, ¿sí? Disminuye el riesgo de lesión cerebral y el pobre estado funcional por isquemia. ¿Cómo lo iniciamos? De entrada con 60 miligramos, es decir, 2 tabletas cada 4 horas por vía oral por 21 días. Se dice que tiene un efecto neuroprotector, pero el mecanismo no está muy claro, y obviamente vigilar hipotensión por conato hipertensivo. Entonces, como para concluir este tema, la hemorragia subaracnoidea espontánea es una enfermedad devastadora, según las cifras que vemos allí de datos epidemiológicos, y requiere un abordaje multidisciplinar, que consta de médicos de urgencias entrenados, de neurocirujanos, de neurointervencionistas y médicos de UCI. Es de vital importancia optimizar el tiempo en el diagnóstico, ¿sí? Retrasos en esto se asocian con resangrado, secuelas neurológicas y mortalidad. Y es un papel de todos identificar las complicaciones y el manejo de las mismas, ¿sí? Todos debemos estar alertas y entrenados para esto. Muchas gracias.